mundial se inscribe dentro de numerosos homenajes que se están realizando en este día 10 de mayo, que se cumplen 77 años del natalicio de Roque Dalton García, poeta salvadoreño, y 37 años de su vil y alevoso asesinato ocurrido en El Salvador. Roque Dalton es un poeta poco conocido en Chile, pese a que en la década del 50 estudió en la Universidad de Chile y entabló amistad con algunos grandes poetas como Enrique Lin, Fernando Alegría y otros escritores más como Boloya Teitelbaum, etc. Y también participó de alguna forma de la bohemia cultural y literaria de la década de los 50-60 en Chile. En general igual es bastante desconocido, es muy conocido en Centroamérica, en Estados Unidos, en Europa y en otras latitudes, no así tanto en Chile. Curiosamente, Roque Dalton es una figura incómoda y, por así decirlo, hasta molesta en su país, en El Salvador, para distintos sectores políticos, incluso contrapuestos. Como esto es un pequeño acto simbólico, voy a leer una pequeña biografía y comentando algunos puntos sobre Roque Dalton y para dar paso a esta actividad, que además consiste en el recital poético de dos destacados poetas, uno de Talca, la señorita Alejandra Moya, que está aquí con nosotros, y de Leonidas Rubio, también poeta de larga trayectoria y también importante en las letras de la zona. Bueno, Roque Dalton García nació en San Salvador el 14 de mayo de 1935, fue un poeta muy político de El Salvador, hijo de un inmigrante norteamericano, Michael Dalton, que curiosamente pertenece en la línea familiar de los famosos bandidos Dalton, cosa que Roque Dalton en algunos de sus escritos posteriores ahonda, y también hijo de una enfermera salvadoreña, María Josefa García. Roque Dalton fue educado en el Colegio Jesuita Externado de San José y en el año 1953 viajó a Chile a estudiar Derecho, aunque volvió a San Salvador, donde continuó los estudios. En 1957, con otros estudiantes salvadoreños, viajó a la Unión Soviética para participar en un festival internacional de jóvenes. Durante el mismo conoció al revolucionario nicaragüense Carlos Fonseca, fundador del Frente Sandinista en Nicaragua, al poeta argentino Juan Gelman y al poeta turco Nassim Hikmet. Perteneció al Círculo Literario Universitario en 1956 de El Salvador junto a Mario Argueta, Roberto Armijo, José Roberto Sea, Álvaro Menéndez Leal y Tirso Canales. Dalton es una de las voces más influyentes de Centroamérica y junto con Ernesto Cardenal se le considera como el poeta más importante de Centroamérica. En 1960 fue encarcelado y liberado en octubre del mismo año al ser derrocado el presidente José María Lemos. Roque Dalton recorrió el mundo a partir de la sentencia de muerte no oficial en su contra dictada por los gobiernos militares de su época. Hay que decir que en El Salvador en esa época había constantes gobiernos militares que uno a otro se sucedían en golpes y contragolpes, y logra escapar de la cárcel de Cojutepeque de una manera casi propia del realismo mágico, producto de un terremoto. Pese a estar condenado a una pena de muerte, hubo un terremoto en El Salvador y pudo escapar de la cárcel, lo que fue casi una leyenda en su trayectoria. Bueno, posteriormente se traslada a vivir a México, Checoslovaquia y Cuba. Roque Dalton tiene en su honor haber escrito por primera vez en el país centroamericano sobre la conformación social y económica que describía con cruda realidad la situación social y económica de El Salvador. En El Salvador se dice que habían 14 familias dueñas de todo el país, 14 familias terratenientes e industriales que eran, por así decirlo, los dueños de toda la producción económica de ese pequeño país. Hay que decir también que El Salvador se podría asemejar mucho a la región metropolitana, es un país muy pequeño, 21.000 kilómetros cuadrados y con una población de 6 millones de habitantes, un país que está sobrepoblado, sin selvas ni grandes montañas.
Sus obras más importantes son La ventana en el rostro, de 1962, El turno del ofendido, de 1964, Miguel Mármol, un suceso de 1932. Miguel Mármol es un personaje histórico de El Salvador que fue secretario de un ícono de la izquierda salvadoreña que es Faraón Martí, y que fue su secretario y participó en la insurrección de 1932, una insurrección muy sangrienta que se dice que dejó más de 30.000 muertos y donde los barcos de la Marina norteamericana e inglesa estuvieron a punto de desembarcar. Después le sigue una novela que se llama Pobrecito poeta que era yo, de 1975, una novela póstuma dedicada